Este año 2021 iniciamos con las octavas jornadas de auditoría interna. Las jornadas de auditoría interna nacen como una ventana de capacitación para que los funcionarios puedan tener un acercamiento a los temas de actualidad relacionados con la auditoría. Para este año 2021 es nuestro segundo año consecutivo que hacemos las charlas 100% virtual, tanto los días lunes 25 de octubre, miércoles 27 de octubre y viernes 29 de octubre, como ustedes lo pueden ver en la imagen adjunta. Recuerden que al finalizar las jornadas de auditoría interna de este año pueden seguir nuestras charlas a través de nuestra página oficial en Facebook. Señoras y señores, muy buenos días. De parte de esta servidora Marilyn Rojas Méndez, es un placer darles la bienvenida a la segunda presentación programada en esta octava edición de la Jornada de Auditoría Interna HAI 2021. Además, se les recuerda que esta actividad está siendo grabada. Este encuentro permitirá abordar el tema sobre el valor de nuestra privacidad, lecciones aprendidas, en la que contaremos con la participación del expositor, el licenciado Randy Valverde Valverde, auditor de tecnologías de información, informático de profesión, certificado en la ISO 27001 y en Design Thinking, miembro del Hub Fraternitas, procurando crear ética digital para Latinoamérica, profesor universitario con más de 10 años de carrera, docente en varias universidades de Costa Rica y expositor internacional. Les agradezco plantear sus consultas en el chat, las cuales estaremos evacuando al final de esta ponencia. Los dejo con el licenciado Valverde. Sean todos bienvenidos. Gracias, Marilyn, por la presentación. Gracias a todos y todas por estar aquí conectados el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Me indican, por favor, si están viendo la pantalla. Supongo que sí. Correcto. Muy bien, gracias, don Marco. Bien, el valor de nuestra privacidad, lecciones aprendidas desde T Digital. T Digital es un podcast en donde he compartido con varios colegas y amigos sobre temas tecnológicos. Y vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estas lecciones de privacidad. Vamos a pasar. Ok, antes de iniciar con el tema propiamente de la privacidad, voy a mencionarles unos detalles de los ataques cibernéticos que existen hoy en día. Cuando hablamos de ataques cibernéticos, estamos hablando de estas vulnerabilidades de las cuales se aprovechan los crackers. Hay una diferencia muy grande entre un hacker y un cracker. El hacker es aquella persona que tiene conocimientos generales de tecnologías y los sabe aplicar. El cracker es que además tiene conocimientos generales y los usa de manera negativa. Entonces, vean qué importante. Cuando hablamos de este tipo de ataques, uno de ellos es la suplantación de identidad, perdón, lo cual no es algo nuevo. Estamos hablando de esta técnica que se usa hace muchísimos años atrás, en donde las personas llegaban y tomaban la identidad de otras personas para hacer cosas fraudulentas. Recuérdese en las noticias de hace bastantes años, en donde estaban los topadores y estas personas que incluso les pedían a otros en el banco que por favor cambiaran su el cheque o X cosa o hacer X trámite. Esto es parte de la suplantación de identidad, ¿verdad? Particularmente en la era de comunicación, como no podía ser de otra manera, también existe y actualmente la suplantación de identidad se conoce como spoofing. Y como tenemos la oportunidad de aprovechar las tecnologías, entonces se acrecienta más. El segundo ataque, el cual les quiero mencionar, es el phishing, que es una de las estafas más antiguas y mejor conocidas del Internet, y podemos definirlo como un tipo de fraude de telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social. En este caso, se utilizan medios electrónicos como el correo particular o el correo electrónico, perdón, y a través de él llega un mensaje donde nos dice, mira, te han afectado la cuenta o te han vulnerado la cuenta, necesitamos que cambies tu contraseña, o esta persona de conocido tuyo te está pidiendo que te conectes con ella, y cuando le damos clic a ese enlace nos envía a un trámite fraudulento. Entonces ahí empieza el tema del phishing. La siguiente palabra o el siguiente ataque cibernético es el phishing, que acá es como una evolución del phishing. Une la parte de voz, es decir, se utiliza el teléfono y las técnicas de phishing. Entonces, este es el famoso, entre comillas, call center de la reforma, en donde nos llaman y nos dicen, mira, usted se ha ganado un premio, actualmente es
ocupamos verificar los datos de su QR, ocupamos verificar los datos de su firma digital. Esas son las técnicas que se están utilizando. Entonces, aquí hablamos de que engloba aquellos ataques de phishing que involucran una voz, ya sea robótica o humana. En esta, los atacantes pueden llegar a las víctimas mediante llamadas telefónicas masivas o incluso con mensajes al teléfono, y después de estos mensajes lo que suele pasar es que se establece el contacto. Eso es phishing. El siguiente, y creo que es uno de los más importantes, es el malware. Cuando hablamos de malware, es un software malicioso y en término amplio describe a cualquier programa o código malicioso que es dañino para los sistemas. Veamos el cuadro que tenemos ahí al lado izquierdo. El malware es que a través de los diferentes medios que tenemos para acceso a la tecnología viene un software malicioso, ya sea, por ejemplo, un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Un software que a través del phishing o a través de algunas vulnerabilidades que se descubren de esos equipos que están conectados a la red, cae en la red y encripta la información. Y esto después lo que permite es hacer un chantaje para ofrecer maneras de desencriptar la información, pero normalmente es peligroso, ¿verdad? Te desencripta una parte, te piden más dinero y así sucesivamente. Algo importante con el ransomware o la medida eh, más efectiva es tener respaldos, ¿verdad? Respaldos ya sea diarios, semanales o mensuales, como ustedes lo quieran ver, va a depender de la criticidad de la información que se maneja, pero es lo que es realmente efectivo, porque si empezamos a pagar y nos dice, mira, vea que si usted me paga $10, le desencripto esta carpeta, entonces el pago se va a ir haciendo incrementalmente. Entonces, termina afectando y termina siendo un riesgo bastante alto. Otro tipo de malware es el spyware, que lo que hace es robar información a través de enlaces fraudulentos. El adware, yo no sé si ustedes recuerdan que hace muchísimos años, cuando teníamos estos navegadores clásicos como era el Internet Explorer, aparecían un montón de barritas en nuestro navegador. Bueno, esto es parte de esta técnica que es el adware. Los gusanos que se propagan entre los equipos normalmente llegan a través de correos electrónicos, mensajes de texto, etcétera. Después tenemos los troyanos, que lo que hace es introducir el malware disfrazado. Por ejemplo, una persona que nosotros tenemos en nuestra lista de contacto nos envía una foto, se descarga la foto y ahí lo que viene es un software malicioso disfrazado. Y las redes de robots, que lo que hace es convertir nuestra PC en zombies. Y de igual forma, como es un malware, se instalan los equipos y al instalarse en los equipos, lo que hace es que toma posesión del equipo y al final el equipo se vuelve muy lento. Por eso importante para cualquiera de estos ataques es tener actualizados tanto nuestros equipos como nuestros antivirus. ¿Y por qué les digo detener? Porque es nuestra responsabilidad. Hoy en día, al trabajar en teletrabajo, tenemos esa gran responsabilidad de estar atentos, nosotros como primera línea de defensa, de estar verificando que ya sea el Windows o el antivirus, se mantenga actualizado. Otro ataque muy importante cibernético es la ingeniería social, y este se basa en una manipulación psicológica, es decir, intentar lograr que las demás personas logren cosas que uno quiere que hagan. Hay un ejemplo clásico y, por ejemplo, un policía de tránsito llega, me detiene y me dice, usted está haciendo algo indebido, y yo lo que hago es, para que no me hagan la multa, es un ejemplo, un caso hipotético, yo lo que empiezo es manipularlo a él. Le digo, mira, es que no sabía, es que es la primera vez, tengo mucho tiempo de no estar manejando, no sabía de estos cambios. Entonces, eso es parte de la ingeniería social, y la ingeniería social se da de manera progresiva. Por ejemplo, me contactan, porque recordemos que normalmente todos nuestros contactos están en redes sociales, o incluso si trabajamos por una entidad de gobierno son de acceso público. Me contactan y me dicen, mira, usted es tal y tal persona, ocupamos que nos ayude desde este punto de vista. Y ahí se empieza a hacer el contacto de forma progresiva hasta que al final nos terminan robando información o vulnerando de alguna forma. Esto es parte de la ingeniería social. El sexto ataque que les quería mencionar es el ataque de DOS o DDoS, perdón, y este consiste básicamente en alterar un servicio, y este es muy interesante porque creo que lo hemos vivido para nosotros como consejo, como también lo han vivido otras instituciones, como fue el caso de Ticket, ¿verdad? Que lo que hacen es que reciben muchas consultas al mismo tiempo y el servicio no aguanta esta cantidad de consultas y suele colapsar. Vean que lo que acaba de pasar con el concierto Coldplay, ¿verdad? Es un ejemplo tácito de esto. Entonces, esto consiste básicamente en alterar un servicio, dispositivo o aplicación con la finalidad de cancelar los accesos a los usuarios legítimos.
Ahí estamos hablando que hay un canal de comunicación, hay muchísimas personas tratando de ingresar por ese canal de comunicación y entonces normalmente los usuarios legítimos que sí suelen pasar por ese canal no van a tener acceso. Y estos son técnicas de ataques cibernéticos que hay que tomar en cuenta. Hay uno que me gustaría rescatar y reforzar y es el tema de la ingeniería social. Y como ya lo mencionamos, se basa en la manipulación psicológica, es decir, intentar lograr que las demás personas hagan las cosas que uno quiere que haga. Por ejemplo, el tema del oficial de tránsito. ¿Y por qué me interesa reforzar este? Porque cuando hablamos de la privacidad y de estas lecciones aprendidas que tenemos que tomar en cuenta hoy en día, nos indica que va a depender de nosotros y la cantidad de información que nosotros tengamos en la red si este ataque de ingeniería social, que es el principio para que ocurran otros ataques, se puede ejecutar. Hay que tomar 5 puntos, 5 puntos o 5 ideas que hay que considerar. Por ejemplo, la ingeniería social es una estafa muy antigua y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, no solo en las tecnologías. La ingeniería social puede ser tan simple como que ustedes van caminando por la calle, se les acerca una persona y les empieza a hablar sobre un tema X para obtener información de ustedes o obtener algo a cambio. Les voy a contar una anécdota. Hace muchísimos años viajaba yo de Guapiles para San José y me bajé ahí en los Caribeños, venía caminando para ir a tomar el otro bus y me topo con una persona que no se veía tan afectada, ¿verdad? No, no parecía que era de la calle y esta persona me dice, mira, dígame una cosa, ¿qué es más caro? ¿Un Discman o una colección de 20 discos? Imagínense hace cuánto tiempo fue, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, y va a depender de la cantidad de discos. Y él me explica, y me dice, lo que pasa es que ayer me quedé a dormir ahí y como no tenía cómo pagar, le dije a la persona que le daba el Discman y le daba estos discos mientras conseguía el dinero, porque hoy me llega una plata. Pero ahora que me fui me dijo que si no le pagaba nada, entonces iba a perder todo. Me dice, macho, usted no tiene 1.000 colones para yo poderle dar a esta persona como señal de trato. Y yo me quedé así. Es más, vea, me dice, si usted me da 2.000 colones, yo voy y él me va a entregar los discos y yo se los doy a usted como garantía. Y después usted me acompaña a ir a recoger la plata. Y yo me quedé pensando y al final, después de una larga conversación, le di los 2.000 colones. Él se va y se aleja unos 50 metros, veo que está hablando en una puerta y hace pantomimas y demás. Y después se vuelve y me dice que sí, que con esos 2.000 colones no puede hacer nada, que tengo que darle por lo menos 3.000 más, que son 5.000, ya que es la mitad de lo que costaba la habitación. Para no cansarlos con el cuento, perdí 2.000 colones y la persona ahí se quedó. Yo me tuve que ir. Y esto es parte de este ejemplo, ¿verdad? La ingeniería social, cómo nos manipulan a través de las palabras. Otro punto a considerar es que la cantidad de las estafas varía ampliamente. Por cada ingeniero social sofisticado que envía correos de phishing, ya sea iguales o auténticos de los que solemos ver, por ejemplo, cuando viene un correo que es del banco, pero si lo leemos minuciosamente, trae faltas de ortografía y demás, por cada uno de estos habrán muchos otros que hablan mal el idioma y que tienen argumentos sin lógica e información confusa. Es decir, la ingeniería social puede ser muy sofisticada, muy elaborada, o puede ser tan simple que uno a primera vista se da cuenta. Otro punto es que en su nivel mucho más elevado los estados, es decir, los países como tal, están participando activamente en campañas de ingeniería social. Y un caso ejemplo es lo que sucedió hace algunos años atrás y está documentado en un programa que ustedes pueden ver en Netflix, que fue la campaña con la cual llegó el expresidente de Estados Unidos al poder, ¿verdad? Se llama The Social Dilemma. Entonces, todas estas campañas a través de redes sociales indican que hay gobiernos que tienen intereses ocultos y trabajan por temas de ingeniería social. Suena un poco conspiranoico, pero ya cuando se tienen registrados muchos detalles nos damos cuenta que está pasando. Lo más preocupante acerca del ataque de este tipo es que no hay una advertencia inmediata. Como bien les decía, se puede ir dando paulatinamente. Un ingeniero social puede durar trabajando con una persona para obtener información meses con el fin de lograr obtener la información. Y por último, un informe de una industria a principios del 2015 parece largo el tiempo, pero es una realidad y hoy en día hay más detalles de esto. Reveló que se está usando ingeniería social para atacar específicamente a los mandos medios y altos ejecutivos, así como lo escuchan. Entonces, ¿por qué? Porque son personas que tienen mayor responsabilidad y con el día a día
tienden a ser más vulnerables. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Uno de los últimos ataques, antes de entrar a las lecciones aprendidas, es algo muy nuevo que está pasando y es el criptohackeo. Y es que normalmente esto consiste en tomar el control ya sea de nuestros smartphones o nuestros dispositivos digitales, computador, etcétera, y lo que hace es instalar a través de un malware, ¿verdad? Perdón, a través de un software malicioso, una herramienta para tomar el control del equipo. Entonces, el criptohackeo realiza o secuestra de forma clandestina la computadora, tableta o celular, instala el malware y es un software que empieza a generar o a minar. Aquí estamos hablando de las criptodivisas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este tema de las criptodivisas, lo que hace uno es tener un equipo bien potente y pone a trabajar un software con un algoritmo aleatorio. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un equipo muy potente y tengo muchos equipos que yo controlo a través de estos software y me permiten hacer lo mismo? Eso es lo que está pasando. Entonces, si ya ustedes toman en cuenta que este equipo está lento, que les está fallando, que incluso a veces se queda pegado, es parte de quizás un nuevo ataque que se está dando y hay que tomarlo en cuenta o tenerlo en el radar. Bien, para continuar, vean que los ataques hoy en día es una realidad. Aquí tengo un link que vamos a ver si se puede ejecutar para entrar ya a ver propiamente el tema de la privacidad. Y si ustedes observan, este link es un link verificado desde una compañía NetScout y nos ofrece que en este momento se están dando todos esos ataques. Es decir, a través de software malicioso, de phishing, del malware. Hoy en día se están dando incluso ataques de DOS y los vemos en tiempo real. Es decir, es una realidad. Hay que tomar en cuenta que es parte de nuestro día a día y como parte de nuestro día a día hay que tomar o hay que tener bien presente qué estamos haciendo nosotros para prevenir esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto a nuestra información o la información de la empresa? Y es lo que les quería venir a comentar el día de hoy. Vamos a cerrar. A ver, de acuerdo a las Naciones Unidas, se dice que nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a la honra, a su reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que se quiere decir es que existe la privacidad. Textualmente existe, al menos ahí en ese documento está, en nuestra constitución está escrito, ¿verdad? Se supone que llegamos a tener privacidad, a pesar de que parezca una utopía y hoy en día con el tema del teletrabajo no exista la separación, porque de ahí estamos utilizando nuestras casas, muchas veces nuestras cámaras están abiertas y si no estamos en un cuarto aparte, entonces todo nuestro entorno está disponible si no se utilizan los filtros adecuados. Entonces, existe en teoría la privacidad, pero ¿qué tan responsables somos nosotros? Vean que les acabo de dar un ejemplo, ¿verdad? Si tenemos la cámara abierta, ¿por qué no aplicar el fondo blur para que no, o el difuminado, para que no vean todo mi entorno, para que no vean detalles más allá de la imagen del presentador? Son detalles que hay que tomar en cuenta. Y vamos a ir a otro ejemplo más detallado porque no solo es poner difuminado en mi cámara, sino también qué tanta información yo pongo en la red. Y vamos a ver este pequeño ejercicio práctico. Seleccione una institución del Estado. Ahí está, dentro de la institución del Estado, veo que hay un directorio interno. De ese directorio interno llego y escojo un nombre particular. Ese nombre voy y lo busco en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y vean la suerte que tuve que solo habían dos nombres relacionados a esos datos que yo tomé. Uno que ya estaba fallecido y el otro que me muestra la cédula de la persona. Ya después de que yo tengo la cédula de la persona, entonces me voy al Registro Nacional de la Propiedad, al tema de bienes inmuebles y tengo otro dato adicional. Ya tengo la cédula y tengo el nombre completo y sé dónde trabaja y el cargo que tiene. Además, me acabo de dar cuenta que tiene propiedades o tiene una propiedad a su nombre, que además tiene una deuda con una entidad bancaria, ¿verdad? Dice que es soltero al momento de esta consulta y aquí me doy cuenta qué tipo de deuda y qué tipo de bien inmueble tiene. Ojo,
ojo, todo lo que busqué con información pública, es parte de la ingeniería social, ¿verdad? De esto o con esto no podemos hacer mayor cosa, está disponible, es parte de lo que dice la ley de protección de datos. Hay información que tiene que estar disponible, pero de ahí hay personas que podrían utilizar esto de forma malintencionada. Tengo esta nota que parece un poco vieja, pero yo creo que todos nos acordamos de ella y fue cuando la Sala Cuarta reprocha al OIJ y a la Fiscalía por el caso de espionaje de los datos de Keylor Navas. Y es que además llegamos a tener personas en ciertas instituciones que tienen acceso a muchísima información y ese eslabón yo lo puedo llegar y vulnerar y atraer o recopilar información de X o Y persona. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale una base de datos? ¿Cuánto valen todos estos datos que tenemos en línea? ¿Y qué pasa si una persona los llega a recopilar? Yo me hice esta pregunta y lo consulté con otros colegas y nos dimos cuenta, bueno, que había una nota, esta nota yo creo que es reciente, no sé si del año pasado o a principios de este, en donde ustedes van y la buscan, ahí se escucha el audio del reo hablando con supuestamente un especialista de ciberseguridad. No supuestamente, él dice que es un especialista de ciberseguridad. Y dentro de la conversación llega un punto donde le dice el especialista, mira, mi esposa trabaja en el OIJ y yo soy especialista en ciberseguridad y yo tengo acceso a esas bases de datos. Entonces el reo llega y le dice, mira, entonces véndame una base de datos. Y le dice el especialista, bueno, ¿cuánto desea pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? Deme $3,000. Entonces el reo llega y le dice, no, no, yo eso lo consigo bien barato acá. No se habló con detalle de cuánto era barato, pero yo llego y empiezo a investigar partiendo de esta premisa y me doy cuenta que los datos por usuario, ojo, extranjeros van desde los $0.20 hasta los 150 por nombre. Esto es lo que vale un dato, es decir, una línea de datos que va a tener el nombre, la cédula, el Social Security, etcétera. Esto es lo que puede llegar a valer 150 por nombre para usuarios extranjeros. Y particularmente en Costa Rica, les voy a contar que resulta curioso porque el otro día estaba exponiendo esto y les dije, mira, los datos van de 500 a 2,000 usuarios y valen 0.11 por unidad más impuesto de venta o 0.035 más impuesto de venta si son segmentados. Entonces llega y me dice la persona, esos son datos legales porque le están poniendo impuesto. Yo le dije, no sé qué tan legales porque perfectamente pueden decir que son otro tipo de datos. Lo cierto es que eso es lo que cobran. Cuando hablamos de datos por unidad, yo llego y le digo a la persona, mira, yo quiero 500 registros de todas estas personas. O la persona me dice, por segmentación, yo tengo una base de datos en este momento de 1,000 registros que son de la zona de San José, ¿le interesa? Y si yo le digo que sí, me van a cobrar 0.35 por esos 1,000 registros. Esto fue un dato que me pasaron que hace 6 meses. Entonces, imagínense en lo que puede llegar a valer la información. Imagínense en lo que pueden llegar a valer los datos que ustedes y yo tenemos en línea o la información que nosotros subimos, porque hay otros detalles que se pueden considerar como parte de la privacidad y de estos datos que nosotros tenemos en la web. Seguimos con el caso ejemplo. Agarro el nombre de la persona, ¿verdad? Nombre y apellido y empiezo a buscarlo en las redes sociales. Esto me interesa que lo veamos porque el perfil de esta persona es un perfil público. Además, me doy cuenta con el link del perfil y voy y lo busco en una plataforma que el perfil de esta persona vale 1.41 euros o 1.85 dólares. Ese es el valor del perfil de una persona. Me doy cuenta que además hay otras personas que interactúan con él, le ponen mensajes que él se graduó de la Universidad de Costa Rica, estudió en tal colegio y veo una lista de amigos que son 583 o 563 que además esta persona tiene pública, ¿verdad? Los tiene de acceso público. Yo podía ver todos sus amigos y una que otra foto. ¿Qué quiero decirles con esto? Volvemos al punto inicial. ¿Qué tan responsables somos nosotros de nuestra privacidad? Porque si bien es cierto, también vimos que habían muchos tipos de ataques, gran parte de la responsabilidad puede recaer en nosotros.
Se dice que el punto más débil de la cadena o el eslabón más débil de la cadena de la seguridad es el usuario que está a lo interno, porque el usuario que está a lo interno puede llegar a tener vulnerabilidades, es decir, puede deber mucha plata o puede tener un día malo o puede estar distraído y cuando llega un contacto de ingeniería social o cuando se está procesando un contacto de ingeniería social durante mucho tiempo, ese día que está distraído puede solventar o puede entregar la información sensible. Hay que tener cuidado con esto. Y más si nosotros tenemos acceso a esta persona y sabemos que es soltero, puede tener familia y que tiene sus amigos, entonces parte de este contacto, de este ataque a ingeniería social, me puede ayudar. Ok, veamos con qué seguimos. Dentro de este tema de las redes sociales, y parte de la popularidad de las mismas, hay muchas personas, entre comillas, llamados influencers, que necesitan proyectarse o necesitan vender a través de las redes sociales. Y nosotros empezamos a averiguar en este estudio, nos dimos cuenta que para yo poder llegar a tener o para yo poder venderme como marca, necesito tener muchos seguidores, pero los seguidores yo los puedo comprar. Ahí están los precios, 100 seguidores, 4 euros, 25,000 seguidores, 345 euros. Pero para yo poder comprar esos datos o comprar esas personas que me siguen en diferentes redes, tengo que tomar en cuenta algo, y ahí lo dice puntualmente, es 100% imprescindible e importante que su perfil sea público. Es decir, si yo me quiero vender como marca, si yo quiero que me paguen por ofrecer productos, mi perfil tiene que ser 100% público. ¿Y qué tanta información muestro yo en mi perfil? ¿Qué tanto puedo lograr yo en mi perfil? Bueno, son detalles que hay que tomar en cuenta y que no podemos dejar pasar porque perfectamente existe la posibilidad de que yo, mediante esos perfiles públicos, accese a mayor información. Tan sencillo es como decir de que hoy en día, para yo posicionarme o para yo vender en Instagram, yo como empresa, como institución, tengo que pagar $6.70 para un anuncio fotográfico que va a alcanzar 1,000 visitas o $3 para un anuncio de video que podría alcanzar 1,000 visitas. Entonces vean lo que me pagan o lo que yo tengo que pagar para mostrarme, ¿verdad? Ahora, si a mí me ponen a vender una marca, ¿cuánto sería el rédito que yo voy a tener? Igual en Twitter, para yo hacer una promoción, me pagan o tengo que pagar $1.35. Y en Facebook, como es una de las mayores redes y tengo 1,000 millones de usuarios activos, ¿verdad? Todo va a variar por la segmentación que uno haga de la publicidad que quiere o a las personas que quiere llegar. Todas estas tres redes me lleva a pensar en el famoso concepto del metauniverso, que es algo que tenemos que tomar en cuenta porque dada la aceleración que tuvimos, dada la pandemia, dada el trabajo virtual, dada todos estos elementos, se está pensando en que ya debiéramos de crear un avatar y empezar a interactuar con este avatar en las diferentes situaciones que tenemos diarias, ya sea nuestro entretenimiento o nuestro trabajo, como ustedes lo quieran ver. El 28 de este mes se dice que Facebook va a dar una noticia relacionada con este tema. Facebook o Mark Zuckerberg, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Facebook, tenemos que hablar de esta red, también de Instagram y WhatsApp. Pero ¿por qué WhatsApp? ¿Cuál es la importancia del tema de WhatsApp hoy en día o a principio de año? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Es más, les pregunto si ustedes llegaron a aceptar las políticas de privacidad. Vean, a mí ese mensaje que está al lado izquierdo me sigue apareciendo de día por medio y yo le sigo dando una X porque no las he aceptado. Recuerden que a principio de año esta gran empresa tecnológica anunció que si no se aceptaban las políticas de privacidad iba a cerrar las cuentas de estas personas. Muchas personas brincaron y dijeron, "Mire, a mí eso me tiene sin cuidado porque ya toda nuestra vida está en la red. Entonces, si usted tiene un perfil de Facebook, es lo mismo que acepte o no las políticas". Yo era de las personas o soy de las personas que digo, no, no es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. Y mi argumento es el siguiente, y se los consulto o se los planteo a ustedes. Las conversaciones que ustedes mantienen a través de su WhatsApp o a través de su dispositivo digital, ¿verdad? Independientemente de la red que utilicen, son las mismas que mantienen en Facebook. La conversación de los círculos de sus amigos son los mismos que ustedes tienen en el Messenger, son los mismos que tienen en el Telegram, son las mismas conversaciones que tienen en sus grupos de trabajo, en la red del Teams, por ejemplo, que nosotros tenemos grupos. ¿Se mantiene la misma información? En lo personal, en mi caso, no.
O sea, yo el Facebook lo uso para contar chistes o publicar algunos que otros memes, compartir contenido de tecnologías y listo. Hablo con muy poca gente a través del Messenger de Facebook. Pero las conversaciones que tengo en WhatsApp son un tanto diferentes. Con decirles que yo podría tener un grupo, un caso ejemplo que se llame política, en donde trabajamos 20 personas o interactuamos 20 personas, entonces, ojo, se llama política. Hay 20 personas interactuando y a ese grupo yo entro al menos una vez cada hora. ¿Es lo mismo que yo podría hacer en Facebook? No, no es lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, esto que acabo de explicarles, este caso ejemplo, suele llamarse patrón. Y este patrón, al fin y al cabo, le puede interesar a estas grandes empresas tecnológicas, porque de acuerdo a los patrones que nosotros vamos teniendo en las diferentes redes sociales, ahí van creando un perfil de la persona. Si bien es cierto, dentro de la política de privacidad que ustedes ven ahí, la empresa dice que no va a acceder a las informaciones. Si yo particularmente tengo un grupo que se llama X, que ingreso una vez cada hora, una vez cada 10 minutos y que además hay 20 personas que están interactuando ahí, ¿qué pasa? Tiene que haber algo importante ahí. Y si bien es cierto, no acceden a los mensajes, bueno, tienen el nombre y tienen la interacción. Y si no solo yo, si todas las personas interactúan en ese grupo durante mucho tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esos patrones es lo que termina interesándole a las redes sociales o a las empresas tecnológicas. Y es lo que hay que tener cuidado. Por eso, yo personalmente al día de hoy estoy esperando a ver si me van a cerrar en algún momento la cuenta WhatsApp, que por lo pronto no va a pasar, pero no sigo aceptando esto. Y esto cambia después de que hubiera un juicio o una acusación, ¿verdad?, contra estas grandes tecnológicas y tuvieron que, a partir de cierto momento, empezar a decirles a los usuarios qué iban a hacer con la información que ellos subían. Porque hoy en día los datos que es la unidad mínima, cuando hablamos de datos en ingeniería de sistemas, son unos y ceros, que es la esencia. Estos datos, un nombre es un dato, la cédula es un dato. Todos estos datos por sí solos no son gran cosa, pero cuando tenemos agrupados y podemos tener patrones y podemos analizarlos, generan información. Y es lo que hacen estas grandes empresas tecnológicas. Por eso, insisto, es importante saber qué hacemos nosotros con la información que subimos a esta red o a las diferentes redes o a los diferentes sistemas que tenemos. Tan sencillo como los datos que cuando vamos a echar gasolina del vehículo nos piden, ¿quiere ganarse este carro? No es lo mismo que quiera ganarse este carro y que me den una acción con un número. Eso pasa en una bomba que tengo aquí cerca de mi casa. O que me digan, ¿quiere ganarse este carro? Y tenga que poner nombre, apellido, cédula, teléfono y correo electrónico. Con eso se puede lograr mucho. Vean el caso ejemplo que les mostré al principio. ¿Quién más está interesado en nuestra privacidad? Y esto es un detalle importante. Benny Evans publicaba en Twitter un mensaje en donde les decía, ¿ustedes estarían de acuerdo que el New York Times vaya recogiendo el histórico o la navegación que ustedes tienen? Porque cuando hablamos de esto, a través de los cookies y a través del mouse y el rastro que va dejando en el monitor, todo eso puede tomarse en cuenta. Si yo le doy clic a un banner, si yo le doy clic a un link o si simplemente me mantengo ahí durante cierto tiempo, eso permite obtener mucha información. Entonces, Benny Evans llegaba y publicaba y las personas decían, sí, estamos de acuerdo. Es el New York Times, ¿verdad? A mí no me genera mayor problema que tenga ese tracking de todo mi interacción con la página web. Ok, dijo Benny Evans, que dicha que están de acuerdo porque esto que está haciendo el New York Times es lo que va a empezar a hacer Apple a partir de ahora. Yo, en lo personal, soy usuario de Apple y ahora Apple cuida de mi privacidad. Lo digo de forma sarcástica y con comillas. Cualquier aplicación que llega y se quiere instalar en mi dispositivo, Apple, Apple llega y me dice, o el iOS o el sistema operativo llega y me dice, vea Randy, Facebook quiere acceder a su geolocalización, quiere acceder además a sus contactos y quiere acceder a su contenido de fotos. ¿Le damos permiso? Y yo le digo a WhatsApp, perdón, yo le digo a Apple, no le demos permiso. Nada más los accesos mínimos para que pueda trabajar. Entonces, ellos me están ayudando y están cuidando mi privacidad. Apple, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa privada. Y siguiendo con el tema, cuando hablamos
otra vez refiriéndose al New York Times, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día creamos huella digital y sombra digital. La primera se trata de lo que hacemos en Internet, es decir, nuestra interacción desde nuestro acceso al correo, del correo que enviamos, de nuestra primera cuenta que tuvimos en Hotmail, aún la tengo, de nuestra cuenta que tenemos en Gmail, de cuántas veces ingresamos, eso es parte de la huella digital. Pero la sombra digital, es decir, esto habla de la cantidad de información que queda en los diferentes sistemas, sean públicos y privados. Entonces, hoy en día, Apple va a tener una sombra digital de todo lo que yo dejé o no dejé hacer en los dispositivos de ellos. Y toda esta información, vean que no es poca. Con darse cuenta de esta infografía que tenemos ahí de Conversia, dice que nosotros las cantidad de veces al día interactuamos con esta red social, ¿verdad? Con cada una de estas redes sociales. Y vean el grafiquito, el color verde es el porcentaje que yo interactúo en las diferentes redes, ya sea cantidad de veces al día, por cada día, que es de color rojo, cada 2 o 3 días, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 o 4 semanas o menos frecuencia. Y si ustedes se dan cuenta, WhatsApp es una de las aplicaciones en las cuales casi siempre interactúo mínimo, una vez al día, y si no, muchas veces al día, y así sucesivamente. Ahí están las diferentes aplicaciones que tenemos. E incluso este tema de la privacidad y de mi interacción con los dispositivos digitales llegó a ser considerado parte de la generación de estrés. Entonces, por eso ahora todos los dispositivos, bueno, al menos en el iOS te lo muestra así diariamente, pero los otros dispositivos también lo tienen disponibles y me dicen la cantidad de tiempo que yo paso en las diferentes redes sociales o en las diferentes aplicaciones que yo tengo. Y ahí me lo va mostrando sucesivamente o periódicamente, perdón. Volviendo al caso de Apple, la política de privacidad de ellos se actualiza el 1 de julio del 2021. Y la política de privacidad de Apple describe en el modo que Apple va a recoger ahora nuestra información y con quién va a compartir ellos la información, ¿verdad? Pero recordemos que ahora entra en el juego que Apple va a ser una empresa privada que nos va a ayudar a controlar nuestra privacidad. Ellos nos va a estar alertando. ¿Podemos nosotros confiar en una empresa privada? Porque no sé si ustedes sabían, pero normalmente las políticas de privacidad y cuando nosotros vamos y leemos las letras pequeñas, ellos dicen de que nos van a garantizar la privacidad y que ustedes tienen que estar tranquilos, pero hay un caso, un gran pero, en donde ellos pueden brindar toda la información que tienen sobre nosotros siempre y cuando o van a proteger toda la información y no la van a entregar siempre y cuando no sea un caso de interés nacional. Interés nacional nos referimos a Estados Unidos. Es decir, bajo esa premisa de interés o seguridad nacional, ellos pueden perfectamente brindar toda la información. Claro, el perfil de privacidad o el perfil de Randy Valverde quizás no valga nada, pero tenemos que tener conciencia de a quién le damos o no le damos nuestra privacidad. Este tema de que ahora Apple o a través de iOS ellos manejan la privacidad es un gran dilema o una gran fricción que se empieza a dar entre ellos y todas las demás empresas tecnológicas, porque los cambios de iOS, a pesar de que suelen ser nuevos, ¿verdad? Fue en el mes de junio, ya es algo que se tenía en Android. Pero como bien les indicaba, vean, de ahora en adelante todas las aplicaciones tienen que pedirle permiso a Apple para poder utilizar o traquear lo que hacen los usuarios. Y aquí está el mensaje. Vamos a permitir que Facebook traquee su actividad y pueda ellos capturar esta información. Yo le puedo dar que sí o le puedo decir que no, que por favor no me traquee. Entonces, todo lo que pase en nuestro teléfono se va a quedar en nuestro teléfono o en nuestro iPhone, de acuerdo a Apple. Y ahí está el gran dilema. Y el gran dilema se vuelve jocoso con esta caricatura que ustedes tienen ahí, en donde hablaban de que efectivamente ya Apple va a proteger la privacidad siempre y cuando el FBI no le pida nada, siempre y cuando los hackers no puedan vulnerar el sistema y siempre y cuando los otros montón de actores no obtengan acceso a esta información. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Si nosotros estamos dispuestos a confiar toda nuestra información, tanto a Facebook, a través de sus conglomerados como fue Facebook, WhatsApp, Instagram, o en Apple, a través de su compañía,
tomando en cuenta que no son perfectos y que si un empleado en algún momento se levanta de mala gana, puede ser que perfectamente ese sea el enlace para vulnerar la compañía y recuperar toda la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solo con Apple. Las políticas de privacidad que hoy en día existen están actualizadas y nos informan de quiénes tienen acceso a esta información. Y vean de que Windows tiene la política de privacidad, no sé si ya la leyeron, pero es importante que la leamos. ¿Qué hacen ellos o qué dejan de hacer con nuestra información? Huawei también tiene su política de privacidad, los que tienen teléfono Huawei, que hay que ver a quién le llega la información y qué tanto acceso tienen. De igual forma, Gmail, de igual forma, Alexa. Em, yo menciono el caso de Microsoft porque muchas de las empresas, hoy estamos utilizando Teams, perdón, muchas de las empresas tecnológicas o muchas de las compañías del Estado tienen acceso a Microsoft y Microsoft tiene esta política de privacidad que hay que tomar en cuenta. Recordemos que a pesar de que en Costa Rica existe la ley de protección de datos de la PROAV, está también la posibilidad de que estas empresas se acoplen o no se acoplen a la ley de la protección de datos o que la Agencia de Protección de Datos, la PROAF, vaya y les exija a ellos, pero hay que tomar en cuenta qué tanto músculo tenemos para ir a exigirle a estas compañías que adecúen o no su ley de protección de datos o su ley de privacidad o si, sus diferentes regulaciones de privacidad para nuestro entorno, porque en Europa sucedió. Hay otra aplicación muy importante y es el famoso Zoom. Nosotros hoy estamos utilizando el Teams para hacer esta conferencia, pero Zoom se utiliza mucho para temas de clases, interacciones con usuarios e incluso entrevistas y demás. Y Zoom eh, se toma, ojo, entre comillas, muy en serio la privacidad porque solo recoge los datos de los usuarios de la plataforma Zoom que sean necesarios, pero estos datos que recoge es los nombres, el tiempo que estuvieron, los mensajes que intercambiaron, todo esto ellos lo recopilan y nos dan garantía de que en buena teoría no se lo van a dar a nadie. O al menos esos nos lo hacen creer. Y volvemos a caer, aquí volvemos a caer en la famosa consulta o en la famosa puntito rojo acá, ¿verdad? De estas políticas de privacidad. Y es que por razones legales o por razones de seguridad de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos perfectamente podrían dar toda esta información. E incluso con Zoom sucede algo interesante. Si Zoom, ellos intercambian información con los revendedores, con los proveedores, y también si ellos llegan a venderse como compañía, ¿verdad? Como compañía Zoom se llega a vender, ellos perfectamente toda la información que tenían de nosotros la pueden trasladar. La pregunta es nuevamente, ¿qué tanta conciencia tenemos nosotros con la información que subimos en línea? La información en general, porque claro está que nosotros tenemos dos opciones de trabajo o dos opciones de interacción. La información la cual nosotros creemos que es nuestra y subimos a las redes sociales y la información que tenemos en las empresas o en las instituciones donde laboramos. Esto también hay que tener muchísimo cuidado, más ahora que estamos desde la casa, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los protocolos y los canales de seguridad que tenemos para la interacción de este tipo de información. Y nuevamente, o sea, tener las unidades o nuestros dispositivos actualizados y también los antivirus es de suma importancia. Eh, los datos, los datos hoy en día son el petróleo del siglo XXI, hay que tomarlo en cuenta y a pesar de que creemos que hoy en día estamos viviendo una disrupción tecnológica y es algo nuevo, no es así, ya desde 1984 George Orwell, perdón, ya en su libro que se llama 1984, George Orwell hablaba de este tema y hay una frase muy famosa que ustedes la pueden escuchar en muchos lados que dice que si algo es gratis, realmente no es gratis porque el producto somos nosotros. Y hoy en día todas las redes sociales, en teoría, son gratis. Entonces, la pregunta de cierre, ¿cuál es el valor que nosotros como profesionales le damos a nuestra privacidad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a proteger de nuestra información? ¿Qué tanto hemos dado para que ellos tengan acceso a nuestra información? Recuerden, la ingeniería social es algo muy común, es algo que se da día a día y hay muchas personas que se pueden aprovechar de toda la información que está en línea para tener un ataque efectivo de ingeniería social y después ir más allá. De mi parte sería todo, entonces creo que podemos abrir un espacio de preguntas. Perfecto.
A continuación hacemos lectura de las consultas realizadas en el chat, lo cual Susana Sandoval consulta, cuando a uno le llega este tipo de mensaje malicioso, por ejemplo, en Facebook, ¿se debe eliminar el mensaje o únicamente con no abrirlo se está previendo la situación? ¿Qué se debe hacer si uno abre el link? Bien, en primera instancia, lo que hay que hacer es, por supuesto, no abrir el link, ¿verdad? Si nos llega a través de Facebook, lo que hay que tener cuidado es no dar clic en el enlace. Se puede eliminar sin ningún problema o ignorarlo, pero si lo dejamos ahí en la bandeja, puede ser que algún día, medio dormidos, le demos clic al enlace y de ahí se desarrolla todo el ataque o toda la vulnerabilidad. Entonces, en primera instancia, lo ideal sería no abrirlo, por supuesto, no darle clic y ante todo tener actualizados nuestros dispositivos digitales previniendo este tipo de ataques. Perfecto. Don Ruiz Salazar consulta, ¿cuáles serían las buenas prácticas para evitar mis dispositivos, los CryptoHeuk? Sí, los criptoataques. Las mejores prácticas, bueno, tener conciencia de dónde estoy navegando, ¿verdad? Saber qué tipo de sitios web yo visito. Uno diría que todos aquellos sitios web que tienen el candadito son seguros, pero ya eso no es garantía porque hay certificados de seguridad, es decir, este candadito que se compran de manera temporal, que pueden durar un mes. Entonces, perfectamente una persona podría crear un sitio fraudulento con ese candadito. Entonces, tener garantía de que estoy visitando, estar consciente, verificar los enlaces, es decir, cuando hablamos de la URL es el www csv.go.cr, que sea el enlace ese, no que sea www.cosv.go.cr, ¿verdad? Ya hay una O de más ahí, o una falta de ortografía. Revisar el tema de la información. E insisto, tener actualizados nuestros dispositivos es muy importante, porque normalmente si cada vez que surge o nos envían una actualización de seguridad es porque se ha descubierto una vulnerabilidad que ha sido atacada o que ha sido aprovechada para hacer un ataque correspondiente. Perfecto. La señora María del Rocío Oces consulta, ¿se tiene el mismo riesgo con la plataforma TikTok? Sí, la ventaja que tenemos con TikTok es que es una de las plataformas más accesibles, ¿verdad? En temas de redes sociales, tiene accesibilidad increíble, pero todas las redes sociales, al pedirte información y al ellos estudiar cuál es nuestra interacción, van creando perfiles y van creando patrones. Es tan sencillo, bueno, yo no uso TikTok, pero váyanse ustedes a Instagram y revisen, vayan en la parte donde dice buscar, ¿verdad? Ustedes se van a la parte de Instagram y donde dice buscar, ahí ustedes pueden darse cuenta que cuáles son los patrones que ustedes tienen, porque todo lo que les está sugiriendo ahí en ese momento es de cosas que ustedes han buscado anteriormente. Aquí el tema, y creo que es un detalle importante tomar en cuenta, es a quién le llega la información. TikTok es de capital asiático. Entonces, no es lo mismo que yo deposite toda mi información en la plataforma de Facebook y le llegue a Estados Unidos, a que yo deposite toda mi información en la plataforma de TikTok y le llegue a Asia, a China particularmente, o que yo llegue y tenga Telegram y toda mi información vaya a Rusia. Ahí lo que hay que tomar en cuenta es quién se va a hacer de la información y si estamos dispuestos a darle la información a estas empresas tecnológicas que son de diferentes lugares. Al final y al cabo, la responsabilidad recae en nosotros. Yo recomiendo, sé que es muy cansado, pero yo recomiendo ir a leerse la política de privacidad de cada una de estas instituciones tecnológicas o cada una de estas compañías tecnológicas, porque ahí nos damos cuenta qué es lo que hacen y cuáles son los famosos pero, ¿verdad? Que como ya les dije, casi todas las empresas de capital estadounidense, el pero es que por temas de seguridad nacional ellos pueden perfectamente compartir la información con el gobierno cuando lo requiera. Excelente. Dennis Stewart consulta, hoy en día la red ofrece muchos antivirus. ¿Usted podría, por favor, recomendar alguno para el iOS y el Android? Gracias, Denis, por la pregunta. Sí, antivirus hay muchísimos y hay gran variedad. Yo quisiera poder tener una respuesta para esa pregunta, pero en lo personal, digamos, desde iOS, lo que solemos hacer es mantener actualizado el equipo y no hay un software, digamos, que sea antivirus. Normalmente hay que tener cuidado con estos software porque días atrás me hacían la misma pregunta
Si son de paga, no te brindan mucho spam, ¿verdad? No te brindan muchos anuncios, pero si no son de paga, vas a tener que estar viendo esa cantidad de publicidad para supuestamente mantener tu equipo protegido. En lo personal no podría dar una recomendación. Lo que sí, lo que le puedo recomendar es mantener actualizado siempre el equipo cada vez que se pueda y de tratar de tener responsabilidad o conciencia de dónde estamos navegando. Perfecto. La señora Vanessa Segura consulta. Licenciado Valverde, ante lo expuesto, ¿a cuáles riesgos estamos expuestos hoy si hemos dado los accesos requeridos por las aplicaciones con tal de detenerlas en pleno funcionamiento? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué riesgos? El tema de riesgos a mí me encanta. Particularmente siempre creo que uno de los riesgos más importantes y que se le da poca atención es el riesgo reputacional. Cuando hablo de riesgo reputacional, sea personal o de compañías, es aquel donde mi reputación termina viéndose afectada. Nosotros somos un pequeño pez, no en un océano, sino en un universo, imagínense. O sea, somos algo minúsculo para estas compañías. Pero cuando se da toda esta información, el riesgo es que otras personas a las cuales no queremos accesen a esta información. Por eso es importante tener perfiles de privacidad, limitar el acceso a otras personas. Si ustedes utilizan, insisto, si ustedes utilizan las conversaciones que mantienen en su WhatsApp, son las mismas conversaciones que mantienen en su Facebook, es la misma interacción que utilizan en las diferentes redes sociales, no tengan cuidado, nada más hay que prevenir qué estamos hablando y ojalá verificar los grupos en los cuales estoy metido, porque perfectamente de ahí la filtración se puede dar desde el grupo. Entonces, el riesgo es el acceso a la información personal. Ese es el mayor riesgo. Y cuando accesan a nuestra información personal, perfectamente pueden ir un poquito más allá. Como bien les dije, pareciera algo simple, pero la ingeniería social, ustedes ya vieron el caso ejemplo, uno puede lograr grandes cosas siendo una persona malintencionada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo que yo haría es, o para disminuir los riesgos, que son muchos, es limitar tener perfiles, tener círculos de interacción y limitar el acceso a mi perfil de redes sociales para que no se dé. Ya las compañías, si ya subimos la información, hay una premisa que dice lo que uno sube una vez en Internet queda para siempre en Internet. Eso es cierto. O sea, eso es una realidad. Lo que sube en Internet queda para siempre en Internet. Por más que intentemos borrarlo, hay que ir haciendo un borrado paulatino. Y no es que yo llego y elimino mis redes sociales hoy y ya mañana la información desaparece de Internet. No, siempre hay un respaldo. No sé si les ha tocado hacer el ejercicio que eliminan una red social, 6 meses después ingresan con el mismo correo que tenía la red social y les dicen, ¿ustedes quieren reactivar su perfil? Y cuando le dan que sí, se dan cuenta que tenían toda la información. Lo que hay que ir haciendo es ir eliminando paulatinamente la información que se tiene, las publicaciones, los posteos en los diferentes partes del muro, los me gustas y todo eso, y después terminar eliminando la red social como tal, porque así uno va borrando el rastro. Pero una vez que ya se crea la huella digital, es prácticamente imposible eliminarla de la web. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, para disminuir cualesquiera riesgos que existan, disminuir el acceso a mi información. No sé si le contesté la pregunta. Muchas gracias. La señora Vargas dice, muy interesante el tema. ¿Hay alguna prevención cuando se bloquean los permisos del micrófono o imágenes en las redes sociales? Ahí estamos hablando de la parte de hardware. Entonces puede ser de que exista un, a ver, un malware o un softwarecito adicional que me haya bloqueado esto. Hay que ver también si esto se está dando desde el smartphone o desde un dispositivo computador normal. ¿Por qué? Bueno, hay que ir descartando. En primera instancia, si es desde un smartphone, si está fallando ya la cámara o el micrófono, si el todo no y yo tengo acceso con otras aplicaciones, entonces quiere decir que puede haber un software adicional ahí que me haya bloqueado esto o que yo lo haya deshabilitado dentro de la red, pero hay muchísimas opciones que hay que ir descartando poco a poco. Lo cierto es que cuando se me bloquean estos accesos, ¿verdad? Que son donde entra y puede salir información, lo que hay que tener en cuenta es dónde sucede, si es en el equipo smartphone o si es en el dispositivo principal, y hay que ir viendo a ver el tema de los drivers y demás para descartar que no sea un software malicioso que me haya hecho este ataque, ¿verdad? Porque perfectamente lo pueden hacer
atacar para yo después descargar otro archivillo que me va a liberar estos puertos o que me va a limpiar el equipo y termina siendo más grande la torta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y poco a poco ir descartando. La prevención es Gracias. mantener actualizados los equipos. Súper bien. Doña Cristina Vaca dice, muy bueno y muy importante el tema, muchas gracias. Ana Virginia, excelente charla. Randy, gracias. Dinia Gamboa, don Randy, ¿qué tan seguro es mantener la cámara activa en charlas o conferencias? Nosotros los informáticos, bueno, no sé si todos los informáticos, pero yo en lo personal, y creo que hay muchas personas que suelen ser muy observadores. Como bien les indiqué aquí, está el blur de la cámara. Si no estuviera el blur, uno normalmente a veces se puede distraer incluso con lo que tenga atrás y observar detalles interesantes. El otro día en una sesión de podcast hablaba con una persona, él tenía la cámara abierta y yo le dije, bueno, es que yo estoy seguro que a vos te encantan los Beatles. Y él me dijo, sí, claro, ¿y cómo lo sabe? Claro, porque estaba viendo un póster que tenía atrás y todos los discos de él, de los Beatles ahí en la repisa. Entonces, la seguridad va a depender de nosotros. Ahora bien, viene el tema del contrato o el tema de las reglas de negocio que tienen las jefaturas, en donde perfectamente podrían pedirnos por el tema de la virtualidad que se tengan las cámaras abiertas. Entonces ahí hay que medir el tema de las reglas que están en juego. Y después, que si nos piden mantener las cámaras abiertas, tener en cuenta el tema de la garantía que se va a dar de nuestra privacidad y que no se esté publicando o tomando información o tomando pantallazos de las diferentes personas que están interactuando con el fin de que ahí se vulnere la privacidad. Entonces es un tome y deme, ¿verdad? Ok, yo habilito la cámara, pero usted me tiene que dar garantía de que no se va a vulnerar mi privacidad. O yo habilito la cámara, pero voy a tener el blur de fondo para que no se vulnere mi privacidad. Entonces la seguridad va a depender de nosotros y el lugar donde estemos. Es un tema muy personal. Gracias. El señor Marco Vinicio Solano consulta, ¿qué más podemos esperar en el corto plazo de variaciones de ataques en nuestros teléfonos y computadoras? ¿Será que estamos indefensos? ¿Qué más podemos esperar a corto plazo? Hay un tema que a mí me llamó la atención porque no era algo nuevo. Estamos hablando del famoso metauniverso. Esto es algo que ya se está hablando hace muchísimos años. De hecho, aproveché y le pedí a mi esposa que me trajera un libro que se llama Snow Crash. Acá es una novela de los años 90 en donde describía ese famoso metauniverso. E incluso las grandes empresas tecnológicas ya están hablando o ya venían hablando hace años atrás del metauniverso. Hoy por hoy se está hablando o se tiene en la palestra el tema porque Facebook dijo vamos a abrir 6.000 nuevos puestos para lograr el metauniverso en Europa. Al menos eso le dijo a The Verge. El tema es que si el metauniverso se da, estamos enfrentándonos a un nuevo ambiente en donde se nos va a invitar a la virtualidad 100%, donde vamos a mezclar la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto implica tener, bueno, dispositivos de gama alta y por supuesto, mayores contratos o mayor acceso a la información en donde ya yo voy a tener un avatar y al interactuar a través de este avatar podría estar o no vulnerable dependiendo del tema dependiendo del uso que yo le dé. A corto plazo, hay que tomar en cuenta que se va a anunciar el 28 de este mes si el metauniverso se va a llegar a dar. Ya sabemos que las cosas no se dan de la noche a la mañana y toma un tiempo. Lo cierto es que como país tenemos que ir pensando en esto e ir tomando las previsiones respectivas. Los teléfonos van evolucionando. Vean de que ahora tenemos dispositivos que ya no es un teléfono, nada más es un computador. En nuestro dispositivo computador no solo tenemos nuestra libreta de contactos, sino que además hoy en día tenemos la herramienta de trabajo como es el Teams. Si me llegan a vulnerar el dispositivo, puede que sea un canal de entrada para mi red empresarial. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta e insisto, la mayor responsabilidad de nosotros es a qué le damos o qué cómo administramos nuestra privacidad. Yo en lo personal no tendría el smartphone mío personal ligado a ningún grupo o a ninguna aplicación de la empresa. Por dos razones. Una, por el nivel de privacidad que yo tengo en mi dispositivo personal y la segunda, porque puede ser perfectamente una vez que se me vulnere un canal de entrada a la empresa. Entonces,
Hay que separar, se ha dicho que en esta pandemia la línea entre el trabajo y nuestra vida personal se ha borrado, entonces yo creo que hay que marcarla nuevamente, hay que hacer pausas, hay que hacer, salir de verdad del trabajo, decir, mira, mi horario termina en tal hora, bueno, desconectarse completamente e insisto, tener separados los mundos, porque si yo en mi dispositivo personal tengo acceso a las herramientas laborales, puede ser un problema. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Muchas gracias. Doña Katia Ulate dice, muy buen tema de análisis, por lo cual tiene dos consultas. Una, ¿se debe eliminar periódicamente las conversaciones del WhatsApp u otras redes? Dos, ¿se considera buena práctica el respaldo automático diario que hace WhatsApp? Eh, Ahí hay que hacer una balanza de lo que yo suelo hacer o las conversaciones que yo suelo tener en los grupos, ¿verdad? O en mi dispositivo móvil. Igual en los grupos hay que llegar a acuerdos. Yo tengo un grupo de compañeros del colegio en donde tomamos en cuenta que, bueno, que lo que se habla ahí se queda ahí, listo. No se debería filtrar nada. Entonces, esos detalles hay que tenerlos presentes. La configuración va a depender de lo que nosotros queramos o no respaldar. Entonces, es un tema muy personal. El respaldo de la información se hace en la nube. Si estamos hablando de los dispositivos Android, se hace en la nube de Google. Si hablamos de dispositivos Apple, se hace en la nube de Apple. Entonces, ahí estas empresas son las que van a tener la información. Si yo hice un respaldo, y son respaldos que se van haciendo con fechas. Por ejemplo, si yo hice un respaldo el mes pasado y yo hago un respaldo esta semana, cuando a mí me toca restaurar el WhatsApp porque cambié de smartphone, me dice, bueno, ¿cuál quiere respaldar? ¿El de hace un mes o el de la semana pasada? Entonces, yo creo que es un tema muy personal sobre qué tanto vamos a querer respaldar y sobre qué tipo de información manejamos en estas aplicaciones. Y lo de la buena práctica, yo considero que sí puede llegar a ser una buena práctica si maneja información importante que no quiere perder. Pero si es un tema meramente personal y no tiene mayor significado que usted pierda la información porque ya tiene un respaldo de las fotos afuera del WhatsApp, perfectamente no necesita ese respaldo. Las condiciones y servicios de la red social dice que ellos, o sea, ellos te dan la garantía que no va a acceder a la información de sus chats. Entonces, si es por el tema de la privacidad, no tenga mayor cuidado, siempre y cuando, insisto, usted esté consciente de las conversaciones que está teniendo en esta red. Súper bien. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, excelente ponencia, tema de actualidad y de interés para la protección de nuestros datos. Acá tengo a Jason Alpizar que dice, ¿qué aspectos deben considerar las entidades públicas que utilizan redes sociales en razón que también tienen los mismos riesgos de privacidad en el manejo de las redes sociales? Muy bien, Jason, muy buena pregunta. Vean, efectivamente, las instituciones públicas para uso e interacción en las redes sociales tienen que tener, primero que todo, personas capacitadas para hacerlo y después tener un protocolo, una política de uso. No es lo mismo que yo llegue y haga un posteo una vez al día y listo, me desconecte la red a que yo esté atendiendo consultas a través de la red. Entonces, ahí hay que establecer un protocolo de uso y participación en la red y estudiarla muy bien, porque de igual forma no es lo mismo que yo interactúe en una red social como Facebook, que perfectamente puedo hacer una publicación diaria, a que interactúe en una red social como Twitter, que me exige mayor tiempo de atención, porque Twitter, la premisa de Twitter es la inmediatez, ¿verdad? Y si a mí me llega una consulta por Twitter, yo tengo que estar atento a atenderla, porque si no, entonces se puede materializar el famoso riesgo reputacional, que el riesgo reputacional es donde yo como empresa puedo verme afectado en términos generales. Entonces, ahí lo que hay que hacer es políticas de uso, políticas de trabajo para las diferentes redes sociales. Súper bien. El señor Dennis Stewart consulta, ¿qué opinión le merece la nube en cuanto a la seguridad de la información? Muy buena pregunta, Denis. La nube es interesante porque la nube se divide en tres partes, en tres tipos de nube, ¿verdad? La PaaS, que es la plataforma como nube,
la SaaS, que es el software como nube, o la IaaS, que es la infraestructura como nube. Entonces, ahí va a depender del tipo de nube que nosotros tengamos. Después, si es pública o si es privada. Cuando hablamos de una nube del software como del SaaS, software como nube, ¿verdad? Software as a service, estamos hablando del Office 365. Entonces, si bien es cierto, Microsoft nos ofrece una garantía y un respaldo de la información, también viene la interacción que podemos tener con los diferentes actores, que sería el área de tecnología, para que nos den garantías adicionales. Si hablamos como PaaS, que es plataforma, entonces ahí la responsabilidad va a ser mucha de parte del Departamento de Información o de Tecnología sobre esta plataforma. Y aún más, si hablamos sobre infraestructura, va a ser aún mayor, porque ellos van a tener interacción. Entonces, nuevamente, la nube en general, si es una SaaS, que es Software as a Service, va a recaer mucho en el proveedor, Microsoft, Google y demás, y en el buen uso que nosotros le demos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si a mí llega y me vulneran el equipo y yo subo un software malicioso o un archivo malicioso a la nube, perfectamente se va a contaminar toda la nube que yo tenga ahí, esa parte, porque son segmentadas. Entonces, va a depender de nosotros y es importante, yo sí considero que es importante no tener 100% conectada a la nube. Es decir, cuando yo tengo OneDrive y lo tengo en línea, perfectamente, si se me infecta mi computador, los archivos maliciosos pueden subir a la nube. Entonces, yo lo que haría es tener una conexión, digamos, una vez al día, luego de validar que no tenga ningún virus y poder respaldar la información. Y todo, al final, yo creo que la clave aquí es que toda responsabilidad recae en nosotros como usuarios que estamos hoy en día en teletrabajo, porque al estar fuera de la institución, la responsabilidad más grande somos nosotros. Mantener actualizado tanto el antivirus como mantener actualizado tanto los sistemas para proteger la información que se tenga de la compañía. Y por último, tenemos la consulta del señor Alexander Cambronero, que dice, licenciado Valverde, a su experiencia, ¿usted cree que Facebook quisiera incursionar en nuevas áreas de negocios o relanzar la imagen? Según las noticias que va a dar a conocer en los próximos días, ya que es importante mencionar que la compañía se ha visto en polémicas días atrás, como por ejemplo la caída a nivel mundial de sus redes sociales. Sí, se habla, se especula, hay que esperar el 28. El 28 es un día importante para Mark Zuckerberg. Se especula que Facebook puede llegar a cambiar el nombre. Lo que quiere, o donde también se especula, que a donde quiere incursionar Facebook es el famoso metauniverso, en donde ya sería el mundo digital, ¿verdad? Aquel cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Donde, como la película esta, Ready Player One, en donde nosotros teníamos nuestro avatar y queríamos interactuar más en el mundo digital que en el mundo físico, se cree que para eso va Facebook, o al menos eso es lo que se quiere. Ellos han ido comprando compañías poco a poco para lograr esto. Quizás por eso, como bien usted lo menciona, Alexander, quizás por eso quieran cambiar el nombre, porque efectivamente ha tenido muchos, o se le han materializado muchos riesgos reputacionales, ¿verdad? No es fácil que yo llegue y diga, mira, es que tuvimos una actualización que no salió de la mejor forma y quedamos fuera un día completo, eh, a que se diga que la actualización fue por un error humano. Entonces, todos estos detalles pueden implicar que efectivamente quieran cambiar su imagen, eh, porque ya los riesgos reputacionales se materializan de muchas formas y creo que se puede llegar a dar. Lo que hay que tener cuidado es nosotros, como usuarios de las plataformas, que se nos den las mismas garantías y después que tengamos responsabilidad a la hora del uso de estas, de estos nuevos metauniversos, entre comillas, ¿verdad? Porque creo que es a donde nos quieren llevar. Muchísimas gracias, don Randy. De esta manera, Gracias a le ustedes. agradecemos al licenciado Randy Valverde por su participación y valor agregado a esta JAI 2021. Esperamos que sea de provecho en sus labores y vida profesional. Además,
les informamos que vamos a requerir de parte de ustedes el apoyo para llenar un formulario y documentar su asistencia y evaluación del expositor, mismos que serán remitidos a sus correos electrónicos. Ahora bien, les invitamos a participar en las otras 2 actividades que tenemos programadas durante esta semana, las cuales estarían realizando el miércoles 27 y viernes 29 de octubre, iniciando a las 8 de la mañana. De esta manera, damos por finalizado las actividades del HAI 2021 programadas para el día de hoy, y a todos los presentes, muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.